Vamos a invitar al doctor Dani Steven Gómez Agudelo. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho por la Universidad Católica Luis Amigó, docente de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, Derecho Administrativo General, líder del Grupo de Investigación Jurídicas y Sociales, categorizado en A por MinCiencias de la Universidad Católica Luis Amigó, con juez del Tribunal Administrativo de Antioquia. De igual forma, queremos darle las gracias especialmente al doctor Dani Steven Gómez Agudelo por la preparación para este evento, que sin su apoyo y sin su colaboración no habría sido posible. Muchas gracias. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Vamos a conversar sobre el tema de la prueba digital, cuáles son los problemas derivados de su aportación, contradicción y temas de valoración. Cada vez más es mayor la utilización de las pruebas digitales en el proceso. Este asunto se masificó posteriormente a la pandemia del COVID-19, donde hoy nuestra justicia, por regla general, pues es digital con algunas excepciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del concepto de prueba digital? Nos referimos concretamente a la información que tiene un valor probatorio. Pero debemos diferenciar dos cosas. Un aspecto es el medio de almacenamiento y otro la información. El medio de almacenamiento será entonces la USB, el computador, un disco duro, un smartwatch, un reloj. Ese será el medio de almacenamiento. Lo que nos interesa para efectos de un proceso va a ser precisamente la información que se encuentra dentro de ese dispositivo. Y hay que entender la naturaleza y la particularidad que tiene esa información. Pues no es un documento en papel, es una información en forma de bits, una información electrónica. Eso desde ya nos tiene que advertir que los cuidados frente a su extracción, su manipulación, la forma como la aportamos al proceso es completamente disímil al documento tradicional. La ley que nos regula el tema es esencialmente la Ley 527 de 1999, Ley de Mensajes de Datos y de Comercio Electrónico. También contamos con diversas normas procesales, especialmente en la Ley 1564 de 2012, que es el Código General del Proceso en Colombia. Y los mensajes de datos han sido definidos como toda información que es enviada, generada, recibida, comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. Su valor probatorio es innegable, y así nos lo dijo el legislador desde el año de 1999, a partir del principio de equivalencia funcional del mensaje de datos. No hay diferencia en si esto tiene menor valor probatorio jurídico. La equivalencia funcional consiste en que el documento electrónico tendrá el mismo valor probatorio y jurídico que el documento que ha sido consignado en papel. No obstante, hay que decir que en la realidad no siempre es así. Vamos a tener situaciones donde, digamos, algunas entidades del Estado todavía no permiten en todas las oportunidades el uso de documentos electrónicos. ¿Cuál es el gran problema entonces que tienen las pruebas digitales, también conocidos como los documentos electrónicos, también conocido como la evidencia digital? Lo será la posibilidad que tiene de poder ser manipulada, de poder ser modificada. Así como se puede modificar un documento tradicional en papel, es completamente posible
que una persona que no tiene mayores conocimientos en ingeniería pueda llegar a modificar una prueba digital. Pensemos en la primera prueba, la más conocida por todos, el correo electrónico. Si yo reenvío un correo electrónico, puedo, por ejemplo, añadirle partes a la conversación que no estaban dentro del mensaje de datos original. Debo entonces revisar que ese mensaje no esté modificado, pues posteriormente va a llegar al estrado judicial. Otra gran prueba que nosotros utilizamos todos los días, inclusive para firmar contratos, tener conversaciones con todos nuestros amigos, relaciones laborales, pues va a ser el tema de los mensajes de WhatsApp. Existen aplicaciones inclusive gratuitas que permiten que se pueda llegar a generar un mensaje de WhatsApp completamente falso, donde se puede editar la fotografía, se puede editar todo el contenido de mensajes que van a tener serias implicaciones y que nos van a eh, cambiar la realidad de un proceso. La evolución de lo que puede llegar a pasar con las pruebas digitales es muchísima. Al día de hoy tenemos casos donde la inteligencia artificial también incide inclusive en la posibilidad de modificar pruebas digitales. Ya tenemos los primeros casos comprobados en los cuales se ha evidenciado que se suplanta la voz de un ser humano a partir de inteligencia artificial y se empiezan a generar una serie de casos de estafas en los cuales a través de una llamada de la voz de una persona que realmente no es una voz generada por inteligencia artificial, se termina generando una estafa. Esto no es con la finalidad de satanizar el uso de las pruebas digitales, sino con la finalidad de que comprendamos cuál es su naturaleza y cuáles son los cuidados que debemos tener cuando estamos ante la presencia de una de ellas, bien sea en un procedimiento administrativo o un proceso jurisdiccional. Es importante revisar los requisitos técnicos que han sido establecidos por el legislador colombiano. Los vamos a encontrar en el artículo 6º, 7º, 8º y 9º de la Ley 527 de 1999. Van a ser los requisitos como la escrituralidad, la firma, la integridad y la originalidad. Y de esos requisitos técnicos hay una sentencia que yo les recomiendo leer, es la sentencia de la Corte Constitucional C604 del año 2016, donde la Corte estudió el efecto que tenía la impresión de documentos en papel que posteriormente eran llevados a un juicio. El requisito de la escrituralidad lo vamos a tener cuando podemos acceder al mensaje de datos original. Situación que no se puede validar, por ejemplo, cuando ya el correo electrónico se destruyó, cuando estábamos en presencia de una conversación de WhatsApp donde el teléfono desapareció y por ningún motivo esa conversación había sido anclada a algún tipo de nube y no podemos acceder a ninguna copia. El segundo requisito de la ley 527 es el requisito de la firma. La firma significa que ese mensaje de datos podamos identificar quién es su verdadero autor. Existirán muchísimas clases de firmas y siempre y cuando lo podamos identificar, no tiene que ser siempre a través de una firma digital, puede ser a través de cualquier clase de mecanismo, inclusive informal, pues se podrá cumplir con el requisito de la firma. Mensajes de WhatsApp anónimos, mensajes de correos donde desconocemos su autor, no cumplirán con el requisito de la firma. Por último, los dos últimos requisitos que van muy anclados son los requisitos de originalidad e integridad. La originalidad se traduce que en el mundo digital, si yo voy a extraer una prueba, eso que yo extraje del dispositivo sea lo mismo que llega al estrado del señor juez. Y el último requisito, la integridad. La integridad se traduce en que ese mensaje de datos no sufra modificaciones, no sufra ningún tipo de adulteraciones. Estos son los requisitos que cuando estamos ante la presencia de pruebas electrónicas, tanto abogados como jueces, debemos de valorar. El hecho de que se incumpla uno de esos requisitos no genera la exclusión
de la prueba digital. La prueba perfectamente podrá ser válida y podrá ser valorada por parte del funcionario judicial. Lo que pasa es que aquí ya entraríamos a un problema de valoración que incidirá, según el caso, en la credibilidad o no que va a tener esa prueba digital. Las exigencias legales entonces las encontramos en la ley 527, que nos trae las reglas de admisibilidad. Se le da pleno valor probatorio, aspecto que ampliaré posteriormente. Por ahora pasemos a un tema muy importante, que es cómo se aporta la prueba digital. Existen varias formas. En su formato original, la impresión del archivo electrónico o screenshot, y el tercero será la impresión, será la extracción con un perito forense certificado. En el primer caso, pues esta es la regla general. A partir de la implementación de la ley 2213 de 2022, que es la ley de justicia digital en Colombia, pues tenemos como regla general la implementación de las audiencias virtuales. En el primer escenario, cualquier persona puede descargar la información original de su dispositivo. Podemos descargar de WhatsApp web una conversación de WhatsApp, podemos irnos a las opciones del correo y descargar el archivo que trae la información del correo electrónico. Y lo anexamos simplemente como prueba en PDF al proceso. El segundo es el caso donde el documento se imprime y se aporta en papel, que ya es la excepción y será solamente en aquellos casos pues donde digamos el juzgado por situaciones de conectividad o distancia pues no tenga todavía la implementación de la ley. Y el tercer caso será la extracción forense con un perito certificado. Esta es la tercera y última mejor forma de aportar la prueba electrónica al proceso. No obstante, es muchísimo más costosa y pues implica inclusive la adopción de protocolos internacionales para poder extraer, preservar y presentar en el juicio la evidencia digital. ¿Cuál de esas tres formas es la que debe ser? Pues existe en Colombia una libertad para aportar la prueba electrónica. Es quien la aporta quien escogerá finalmente cuál es la manera como estime más necesario su aportación. Cuando hablamos de la aportación de la prueba electrónica, también es muy importante señalar que la extracción de la prueba pues debe respetar los derechos fundamentales, es decir, no es posible llegar a extraer información privada de otra persona, información que esté en el dispositivo de otra persona, pues estaríamos ante la vulneración del derecho fundamental a la intimidad. Si vamos a extraer información del computador de una empresa o de otra persona, debemos contar con una autorización expresa. De lo contrario, se generaría una exclusión de toda la información que extrayemos de allí. Pensemos en los casos donde su cónyuge, por ejemplo, instala sin permiso una aplicación con el fin de hacer un espionaje a todas las conversaciones del celular. Todo lo que surja de ahí va a ser información que no va a ser tenida por parte del juez y que inclusive estaremos ante la presencia de un delito, que será el delito de acceso abusivo a un sistema informático regulado en la Ley de Delitos Informáticos 1273 de 2009. La aportación de la prueba en ningún caso pues, puede valerse para vulnerar derechos fundamentales de los implicados en un proceso. Y siempre la forma de probar va a ser respetando las garantías de todos. Ahora, otro aspecto muy importante y es el asunto de la contradicción, aspecto de rango constitucional. Cuando hablamos de contradicción, ya es otro escenario distinto. Yo como demandante, pues aporto la prueba digital, aporto una demanda
donde en medio de otros medios de prueba, pues también hay pruebas digitales. La contraparte, pues será la encargada de hacer valer el derecho a la defensa de la contradicción probatoria. Y pues necesariamente deberá hacerlo a través de una de estas figuras jurídicas. ¿Por qué? Si revisamos el Código General del Proceso, artículo 243, nos dice que en Colombia, en la categoría de medio de prueba documental, vamos a poder encontrar allí los mensajes de datos. Entonces, se aplica por analogía todas las disposiciones que tenemos del medio de prueba documental, el cual nos dice que para efectos de la contradicción, pues debemos utilizar la tacha de falsedad, el desconocimiento por mensaje de datos y por último, la cláusula de exclusión. La gran particularidad que tiene aquí la contradicción es la siguiente. La carga de controvertir se traslada contra la parte contra la cual se aduce la prueba digital. Es decir, en este escenario, si yo la aporto como demandante, es el demandado quien tiene que controvertir y es una carga del demandado hacer la contradicción. Si es una prueba modificada, si es una prueba falsa, y el demandado se quedó callado, pues lamentablemente produce todos los efectos jurídicos. Igual situación ocurriría al contrario, si es el demandado quien aporta la prueba digital, pues será el demandante quien tendrá que ejercer la labor probatoria de controvertirla. El juez no lo puede hacer, y aquí hay otra gran particularidad, porque resulta que el juez se encuentra atado al principio constitucional de buena fe. Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia. El juez debe creer en la veracidad y en la buena fe de la prueba que le está aportando la parte. El juez no puede desconfiar. Para ustedes, señores abogados, estudiantes de derecho, es muy importante hacer efectivo todas las normas de la contradicción para que no se queden en papel. Y recordemos que será a partir de una de estas tres figuras. La tacha de falsedad se utilizará cuando estamos ante un documento electrónico original que se descargó, que se conserva en su formato original. Artículo 269 del Código General del Proceso. Este será la regla general. La segunda será el desconocimiento por mensaje de datos, pues serán aquellos casos donde el documento que se aportó, pues cambió su versión, se imprimió en un papel y luego se aportó al proceso. Y el tercero, la cláusula de exclusión, es de origen constitucional y esto significa que cada vez que en el recaudo de la prueba digital exista la vulneración a un derecho fundamental, el juez va a excluir esa evidencia de su sorbo probatorio y pues no la tendrá en cuenta para tomar una decisión. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres figuras? Las dos primeras tienen unos términos procesales. El término para tachar será en la contestación. Si excepcionalmente la prueba nos llega después, será en la audiencia inicial. Mientras que la cláusula de exclusión, al ser de origen constitucional, nos opera en todos los procesos de cualquier tipo en Colombia. Y en cualquier momento podemos pedir la cláusula de exclusión o inclusive la autoridad judicial puede declararla de manera oficiosa. No se trata entonces de que vamos a estar en un proceso y que entonces vamos a tachar por tachar. Hay que tachar con argumentos, porque recordemos que quien lo hace sin argumentos ni ningún tipo de evidencia, pues podría llegar a ser sancionado por dilatar injustificadamente el curso de un proceso. Javier Abel, un jurista español, nos dice en su gran obra, debemos precisar el motivo de la impugnación. Esto es, al momento de impugnar, pues debemos decir si es por falta de autenticidad, integridad, si es por falta de exactitud, o si hay allí alguna cuestión de ilicitud por el cual el juez no deba tener en cuenta ese tipo de prueba. En síntesis, se trata de evitar la impugnación genérica,
debemos ser activos entonces en los ejercicios de contradicción de la prueba digital, pues de lo contrario, producirá plenos efectos jurídicos en contra del usuario. Y ahora nos vamos a la parte más compleja de todo y es el tema de la valoración. ¿Cuál es el estándar probatorio aquí? El estándar probatorio según la ley 527 es el de la sana crítica, donde se tendrán en cuenta además otros criterios como la forma en la cual se generó el mensaje de datos, su confiabilidad, cómo se ha conservado, etcétera. La sana crítica es esa gran institución donde tenemos la fusión de las reglas de la lógica con la experiencia y será el gran estándar para la valoración de las pruebas digitales. ¿Por qué les digo, y con esto voy a ir finalizando, que los grandes problemas que tenemos al día de hoy con los casos de pruebas digitales se centran precisamente en el asunto de la valoración? Hoy en día realmente es muy raro ver un juez de la República que diga que una prueba digital no se puede incluir para una decisión. Vemos todavía que hay muchas deficiencias para efectos de la contradicción, pero yo creo que la labor más compleja se centra en el tema de la valoración. Y si revisamos solamente este pequeño cuadrito con algunos extractos breves de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, vamos a revisar por qué. La sentencia C-604 del 2016, proferida por la Sala Plena, nos estableció que no van a tener valor probatorio si no se garantiza la integridad de la información. Es decir, pone como condición que la integridad, el hecho de que ese mensaje de datos no sufra de modificación, de adulteración, será una parte fundamental para la valoración de esa prueba. Más adelante, en sentencias como la T-043 de 2020 y la T-449 del 2021, la Corte Constitucional pues le ha dado el valor de prueba indiciaria a diversas pruebas digitales, especialmente a mensajes de WhatsApp. En una sentencia como la T-043, pues fue bastante cuestionada por varios doctrinantes muy conocidos a nivel nacional, pues básicamente en esta sentencia la Corte cita literatura de Argentina de hace más de 30 años y pues cambia, digamos, de manera muy radical el medio de prueba por el cual se valoran las pruebas digitales. Ya no será a partir del medio de prueba documental, sino a partir de la prueba indiciaria. Aspecto que si hacemos una lectura literal del Código General del Proceso, pues se aparta completamente de lo dicho del legislador cuando revisamos el 243, que es nuestra norma procesal en el Código General del Proceso. Por último, la sentencia T467 del año 2022 nos habló de, de las copias impresas de los mensajes de datos, pues deberán ser valorados de acuerdo a las reglas generales de los documentos, las reglas de la sana crítica, porque así lo prohibió el legislador. Vemos que en esta última sentencia, pues mucho más reciente, la Corte vuelve y retoma ese criterio tradicional de volver a las normas del medio de prueba documental y de utilizar las reglas de la sana crítica. Cada vez más entonces serán más complejos y van a ser con muchísima más frecuencia la utilización de las pruebas electrónicas en el proceso. No se concibe el desconocimiento de este tema de ningún estudiante, de ningún abogado, pues no somos ajenos a que esta sea una de nuestras pruebas en el curso de algún tipo de proceso administrativo o jurisdiccional. Finalmente, decir que, digamos, ante estas diversas perspectivas que se han planteado a nivel jurisprudencial, con todos los casos que surjan, pues será finalmente también la misma jurisprudencia la que irá construyendo diversas reglas de derecho que nos seguirá
señalando cómo se van a interpretar estos casos donde hay de por medio pruebas digitales. Por último, y para finalizar, entonces, podemos decir que a pesar de que todas las pruebas digitales son susceptibles de manipulación y alteración, podemos revisar el cumplimiento de los requisitos técnicos. Finalmente, el gran asunto de por medio es el tema de la autenticidad. Francesco Carneluti nos decía, es auténtico aquel documento que puede identificar a su autor. El gran debate entonces estará en que si el demandado no objeta, pues seguirá siendo un mensaje de datos que se presume auténtico, así lo ha previsto el legislador colombiano. Pero hay que hacer un esfuerzo probatorio muy grande en aquellos casos que nos vamos a encontrar donde una de las partes del proceso esté diciendo que ese mensaje no lo suscribió, que no fue la persona que generó ese correo, que no fue la persona que participó en esa conversación de WhatsApp. Hay que ponerle la lupa a los casos donde un usuario nos diga, esa grabación que sale ahí, que la aportó X abogado en un proceso, esa sí es mi voz, pero yo nunca dije eso. Y hacernos la pregunta, ¿eso lo generó la inteligencia artificial? Tendremos que ser muy creativos, recurrir a las diversas formas de probar para poder hacer efectiva esa contradicción probatoria y demostrar que si esa situación se presenta, pues no estamos ante la presencia de esa autenticidad. Y nuestra carga va a ser finalmente desvirtuar esa presunción de autenticidad que hasta el día de hoy sigue vigente en Colombia cuando se aportan los mensajes de datos en su formato original. Con eso termino y muchísimas gracias a todos.